hace 4 años trabajaba en una clínica veterinaria. Llevaba pues unos 13 años más o menos trabajando allí y me encantaba. Mi trabajo me encantaba, todo lo que hacía, siempre estuve súper involucrada. Me encantaba hablar con las personas, me encantaba tratar con los animales, disfrutaba infinitamente de mi trabajo. Pero hay algo que aprendí en ese momento y es que cuando algo debe darse, se da. Yo estaba convencida de que me jubilaría en ese trabajo, estaba convencida de que mi futuro era pasar el resto de mi vida laboral allí, pero de repente un día, en un curso, en un taller, un curso que fui de mediumnidad, un tema muy interesante con una persona de la que aprendí un montón, estábamos allí todos realizando una pequeña meditación y de repente una de las personas que formaban, ¿no?, que estaban allí realizando el taller, pues pidió un minuto porque le había llegado un mensaje para mí durante la meditación. Yo pues fascinada y emocionada, un poco inquieta ya que éramos bastantes personas, ¿no?, me dijo pues que tenía un mensaje para mí. Y esta persona ve todo a través de las cartas del tarot. Pues subió las escaleras, ¿no?, de la casa en la que estábamos, cogió una baraja del tarot y me enseñó una carta. No sabría decir cuál es esta carta, ya que yo el tarot, pues la verdad que no lo conozco, no lo domino, pero esta carta tenía un hombre con una bola del mundo en sus manos. Pues bien, pues Javier me dijo en ese momento que le había llegado algo para mí, un mensaje, y era que yo tenía que hacer algo totalmente diferente al trabajo que yo estaba realizando hasta ese momento y que consistía en comunicar. Y que era algo que tendría mucho éxito y era algo que iba a cambiar mi vida por completo. Pues bien, ahí se quedó, ¿no? Ahí se quedó aquella historia. Curiosamente, mi jefe de la clínica veterinaria, que era un muy gran amigo mío también, estaba conmigo, ¿no? Y bueno, pues hablamos un rato sobre ello y ahí se quedó. Yo jamás me había planteado ni muchísimo menos empezar algo por mi cuenta, ni muchísimo menos comunicar y ni muchísimo menos podía darle sentido a aquello que me habían dicho. Pues empezaron a pasar cosas que a día de hoy las veo y comprendo, ¿no?, cómo funciona todo. De repente mi trabajo se empezó a torcer. De repente en mi trabajo las cosas empezaron a ir mal. De repente empecé a saturarme después de tantísimos años disfrutándolo. Empecé a sentir cosas que no me satisfacían. Empecé a darme cuenta de que no tenía tiempo. Y empecé a darme cuenta de que había un montón de cosas dentro de mí que yo necesitaba expresar. Expresar al mundo y expresarlo de alguna forma que pudiera ayudar a los demás. Así que ahí empezó un verdadero quebradero de cabeza donde mi mente cada noche cuando se iba a dormir pensaba qué era lo que yo tenía que hacer. Sabía que había algo que tenía que hacer y no conseguía dar con qué. Así que un día, por mi cumpleaños, me regalaron un pequeño viaje de fin de semana y en la hora de la siesta estaba escuchando una meditación de Ivan Donaldson, nunca se me olvidará, y de repente mi mente se iluminó y dije, esto es exactamente lo que yo tengo que hacer. Yo necesito contarle al mundo todo lo que he aprendido y todo lo que otras personas me han enseñado a través de la meditación. Y no sé cómo lo hice, nunca sabré exactamente de dónde llegó la fuerza, aunque siendo realista yo siempre diré que hubo una fuerza superior que me ayudó con todo, porque en ese momento decidí que dejaría mi trabajo, en ese momento decidí que iba a emprender por mi cuenta un canal en YouTube, porque era la única forma que se me ocurría en realidad, no tenía ningún conocimiento, es más, ni siquiera tenía un ordenador con el que grabar, por supuesto jamás había hecho nada con mi voz y no tenía ni idea de por dónde empezar, pero algo dentro de mí me decía que era ahí y que ese era el camino. En cuestión de pocas semanas, todo se volvió insostenible. Intenté dejar mi trabajo, fue muy difícil, se crearon un montón de conflictos, afloraron todos los miedos e inseguridades que yo tenía. La vida no me lo puso nada fácil, pero por alguna extraña razón yo sentía
que eso era un incentivo. Yo sentía que cada vez que algo se me torcía en mi maravilloso plan de emprender esta nueva labor en mi vida, cada vez que yo iba superando el obstáculo, se hacía más fuerte, ¿no? Se enraizaba un poco más todo el sentido de lo que yo quería hacer. Cuando me quise dar cuenta, me vi en mi casa sin trabajo, me vi en mi casa sin tener ni idea de qué era lo que iba a hacer, así que decidí tirar de algo que se llama improvisación. Me senté, cogí un montón de hojas, un boli y me puse a escribir. Y me puse a escribir dejando simplemente que las cosas llegaran. Y así fue como creé mi primera meditación. Me costó muchísimo sacar la voz. Me vino de golpe todo el miedo que pude pasar a lo largo de mi vida por ser juzgada o cualquier tipo de inseguridad que haya estado dentro de mí a lo largo de mis, en aquel momento, 33 años. Y ahí fue donde entendí que ser comunicadora y hacer lo que yo quería hacer para ayudar a las personas iba a requerir un trabajo interno mío propio primero. Y hasta que yo no estuviera sanada, yo no iba a poder ayudar a nadie. Así que ahí empezó, grabé tímidamente mi primera meditación, fue súper emocionante, pero debo decir que, wow, lo pasé súper mal. Al principio tenía muchísima inseguridad, no tenía muy claro ni cómo iba a hacerlo, ni cómo iba a llegar esto a la gente, pero una fuerza que no me abandonaba nunca me decía: Mónica, sigue por ahí. ¿Y por qué cuento esta historia? Pues porque al final este es el principio, ¿no? Este es el principio de todo. Puedo decir que mi gran despertar fue precisamente ese cambio. El gran despertar es darte cuenta de que hay un sonido incómodo dentro de ti y que te está pidiendo a gritos que lo soluciones. En mi caso fue para poder ayudar a otras personas, que al final es lo que yo siempre quise hacer de algún modo. Pero tuve que enfrentarme a un montón de miedos que a día de hoy los miro y los miro con muchísima ternura, ¿no? Porque los miedos también maduran, los miedos cambian. Pero me parecía una forma bonita, ¿no? E interesante de hacer esto. ¿Por qué cuento esto en este primer podcast? Porque he estado 4 años metida en un armario, canalizando, grabando mis meditaciones. Ha ido muy bien, ha sido muy bonito, no tengo ninguna intención de dejar de hacerlo de momento, pero sí que me apetecía comunicar de otra forma. Sí que en estos 4 años, un poco por el feedback recibido y por las conversaciones que he tenido con muchísimas personas, me he dado cuenta de que las personas en un despertar espiritual necesitamos hablar entre nosotras, necesitamos normalizar ciertos conceptos. Necesitamos poder estar haciendo cualquier quehacer en nuestra vida y poder estar oyendo hablar sobre canalizaciones, sobre energía. Necesitamos normalizarlo, ¿no? Al igual que se normalizan conversaciones sobre política o normalizamos un montón de cosas en el día a día, hay muchas personas que necesitamos hablar y escuchar sobre todo lo que abarca el mundo espiritual. Las meditaciones me encantan, me apasionan, pero me he dado cuenta de que necesitaba un poco dar voz también a las otras personas que están al otro lado y se me ocurrió pues hacer este pequeño apartado, ¿no? Este podcast que al final pues hay personas que me lo han pedido y yo por dentro creo que estaba deseando hacer esto. Simplemente y llanamente tengo muchísimas ganas de poder invitar personas que me han ayudado a mí. Y a veces tengo conversaciones súper interesantes, recibo un montón de información y pienso, es que si yo pudiera darle voz a esta persona y crear esto, ¿no? O sea, simplemente grabar una conversación y que alguien esté en su casa, pues no sé, trabajando o limpiando o haciendo ejercicio y que pueda estar aprendiendo, ¿no? Sobre registros acásicos, por ejemplo, sobre el tercer ojo. Hay tantos temas tan bonitos y de los que tenemos tantas cosas que aprender. Hay tantas personas que tienen tantas cosas que contarnos que por esa razón he querido crear este podcast.
De primeras he decidido llamarlo misterios del alma porque bueno, al final todos estos temas, ninguno va más allá de algo que no sea fe. Todo lo que abarca el terreno espiritual al final son creencias y son resonancias. Cuando alguien nos habla sobre vidas pasadas, por ejemplo, nadie puede demostrarnos que hemos tenido vidas pasadas. Nadie puede demostrarnos que la reencarnación existe. Puede haber casos más estudiados, menos estudiados, pero al final todo se reduce a una cuestión de fe. Todo al final se reduce a algo que resuena contigo cuando tú oyes hablar a alguien o estás viendo información simplemente en internet o te estás leyendo un libro. Hay algo dentro de ti que te resuena y te dice sí, tú crees en esto. ¿Por qué? Porque ya lo sabías y lo único que estás haciendo es recordarlo. Al final las personas que tratamos y que indagamos un poco el mundo espiritual nos alimentamos de esto, nos alimentamos de un resonar unánime. A mí hay algo que me fascina en Omnity, en el canal de YouTube, y es que recibo muchísimas experiencias, claro, de las personas cuando realizan meditaciones. Pues muchas veces al terminar la meditación lo que más les apetece es contarle a la persona que ha creado esa meditación, ¿no? En este caso yo, lo que han sentido, la experiencia que han vivido, ¿no? Porque al final, ¿quién mejor te va a entender que la persona que ha creado este ejercicio? Y es increíble la cantidad de veces que recibo un mismo mensaje, ¿no? Y es: me adelanto a lo que vas a decir. Yo yo hago infinidad de escenarios, ¿no? Pues tengo mis preferidos, ¿no? Los que seguís Omnity ya lo sabéis. Tengo escenarios de los que tiro muchísimo porque quizás son los que más resueno y conecto, pero bueno, es bastante variable. Utilizo muchos elementos, mucha simbología. Pues hay personas que, aunque sea la primera vez que me escuchan, sienten qué viene después. Por ejemplo, si yo voy a hablar sobre una esfera, o voy a hablar sobre una mariposa, o voy a hablar sobre algo simbólico, un objeto, hay muchísimas personas que se adelantan a esa información y, claro, fascinadas, pues tienen la necesidad, ¿no?, de compartirlo conmigo. Y tras ver que esto se repetía y se repetía, pensando mucho en esto, he caído en la cuenta de qué es lo que sucede, y lo que sucede es que conectamos con lo mismo. Cuando yo realizo las meditaciones, esto lo he contado ya alguna vez, yo me meto dentro del armario de mis hijos, me lleno de mantas, de cojines para crear un sonido bonito, ¿no?, acogedor, y simplemente cierro los ojos y pienso en el tema sobre el que voy a hacer la meditación. A veces me paso 2 horas metida grabando para una meditación de 25 minutos, pero simplemente voy dejando que fluya la información y que llegue. Y todo se va desarrollando en mi mente sobre la marcha. Yo creo profundamente que toda esa información no es mía. Creo que simplemente soy un canal que transmite algo que llega a su mente, y lo bonito es que las personas que me escuchan muchas veces se adelantan y llegan antes a esa información. Para cuando mis palabras están sonando, ahí viene la resonancia, ¿no? Ahí viene el darte cuenta de que estamos viendo exactamente lo mismo y estamos sintiendo desde el mismo lugar. Es muy bonito, tengo muchísima suerte de poder dedicarme a lo que me dedico. Cada día que me levanto por la mañana doy gracias por supuesto a mi antiguo trabajo, que me hizo aprender muchísimo, me hizo conocer muchísimas personas, y eso estoy segura de que era el principio de Omnity. Yo necesitaba primero aprender de las personas, observar a los seres humanos en gran cantidad, ¿no? Al final traté con muchísima gente a lo largo de mis años en la clínica, y bueno, al final mi necesidad de ayudar se sanó. Pero van sucediendo cosas y te vas dando cuenta siempre que el despertar no tiene fin. Sería muy, muy ignorante por mi parte pensar que Omnity fue el cierre final, ¿no?, de un despertar. Para nada. Omnity ha sido y es para mí un aprendizaje constante. Ahora, a día de hoy, me va apeteciendo más contactar, ¿no?, con personas. Hace poco tuve una experiencia, realicé con una amiga un taller presencial y fue súper bonito. Hicimos magia
y se sintió de verdad la magia, las personas que estuvieron allí, bueno, fue algo súper mágico, fue único y qué importante es que las personas se unan para crear energía. Alguna vez he intentado hacer meditaciones donde he pedido, ¿no?, que se deje esa parte de tu energía, porque estoy convencida de que esa parte de tu energía luego le puede llegar a otra persona y le puede ayudar a otra persona, ¿no? Y de hecho en uno de los ejercicios que realizamos en el taller, la idea era enfocar tu energía y añadirle energía a esa persona que estaba en ese momento siendo el protagonista, ¿no?, del ritual. Al final somos uno y suena muy grande, pero en realidad es totalmente cierto. En este momento en el que parece que el mundo está un poco loco, aunque sinceramente creo que el mundo lleva loco desde sus principios, tenemos mucha tendencia a pensar que las personas están muy desconectadas, ¿no?, por el tema de redes sociales o por... Bueno, pues lo vimos también, ¿no?, en la pandemia, que hubo un montón de gente que al final se aisló socialmente, pero yo siento y observo que yo creo que estamos en el momento más despierto que ha tenido la historia conocida en la humanidad. Al final, yo lo que veo a mi alrededor, lo que yo siento es que cada vez hay personas con más conciencia. Yo siento que cada vez más personas tienen una voz interna súper inquieta, con muchísimas ganas de ver y aprender cosas nuevas y explorar su mundo espiritual, más allá de la religión o de lo que se ha conocido o normalizado hasta ahora. Hace pues unos 15 años más o menos realicé un curso de Reiki, ¿no? Y en ese momento realizar un curso de Reiki en Madrid, que es la ciudad de donde yo soy, era bastante poco común, ¿no? Y mira que estamos hablando hace 15 años, que no es nada en realidad, y era bastante poco común. De hecho, cuando tú le comentabas a alguien que había realizado este tipo de formación, muchísima gente no sabía de lo que hablábamos. Pero si tú ahora a una persona que no tiene nada que ver o que no hurga, ¿no?, en el tema espiritual, bueno, alguien desvinculado sabe perfectamente lo que es la sanación con las manos, sabe perfectamente lo que es una terapia de Reiki. Al final a todos nos va resonando. Creo que nos vamos familiarizando con esto. Y yo siempre cuando hablo con amigas o con amigos, ¿no?, sobre estas cosas, pues mucha gente me dice, esto lo hablo contigo porque si no van a pensar que estoy loca o estoy loco. Y yo siempre les animo a que expandan conocimiento. Al final, a veces tenemos ese miedo, ¿no?, como sociedad, de sentirnos juzgados por una visión que tengamos, pero no sabemos si la frase, la palabra o la historia que podemos contar puede despertar algo en la persona que tenemos al lado. Entonces, al final, como seres sociales que somos, solamente tenemos que tener cuidado con cómo lo expresamos y observando también a la persona a la que nos dirigimos. Así que bueno, me mantengo firme. Yo creo que cada vez hay más personas conscientes. Creo que el despertar espiritual es algo que simplemente va a crecer. Creo que Omnity empezó justo en ese momento en el que, bueno, pues acababa de ser la pandemia y muchísimas personas despertaron de una forma casi obligada, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Me siento súper agradecida, le doy muchas gracias a mi yo interno por haberse atrevido en su día. Animo muchísimo, me escriben también muchas personas que quieren emprender y que quieren hacer pues algo parecido, ¿no? Quizás no del mismo formato, pero sí esa necesidad, ¿no?, de trabajadores de luz que necesitan comunicar, que necesitan empezar a hacer terapia, que tienen la necesidad de ayudar, que saben que es su misión en el mundo. Pero da mucho miedo empezar porque siempre suele requerir enfrentarte a algo que es incómodo, ¿no? Enfrentarte a una salida de la zona de confort completamente. Así que, bueno, pues si en este momento me estás escuchando y en ti existe ese resonar, sientes que tú tienes la necesidad o el deber de alguna forma de poder ayudar, espero que esto te sirva como una bonita señal del universo para que hoy le des una pequeña vuelta. Sin duda hay muchísimos temas que me apetece abrir y por supuesto
poder incluso, ¿no?, leer comentarios o experiencias que recibo un montón y que se aprende muchísimo. Y bueno, tengo una lista más o menos de unas 10 personas que tengo en mi entorno y que me encantaría poder invitar a este podcast. Este lo voy a grabar yo sola, es una pequeña introducción, ¿no?, para aquellas personas que siguen el canal y que resuenan con la cantidad de temas que tengo ganas de tocar, de abrir, de expandir, de desfragmentar en este podcast. El nombre está un poquito todavía en el aire. Si tenéis alguna propuesta, me encantaría escucharla. Y de verdad os prometo que las personas que pretendo traer a este podcast en Omnity son personas que no te van a dejar indiferente, son personas que al oírlas hablar de verdad que se hace un silencio en el espacio y son grandes comunicadores que, bueno, pues tienen sus trabajos totalmente diferentes, ¿no?, al mío. Y que yo tengo la grandísima oportunidad de poder darles esa voz y de poder llevároslo también a vosotras y a vosotros. Así que prometo que nos vamos a llenar de un montón de sabiduría en este podcast. Tenemos mucho que aprender y observar. Hay grandísimos y grandísimas canalizadoras por ahí sueltos en el mundo, pasando completamente desapercibido y que tienen grandísimas cosas que enseñarnos. Así que ese es mi nuevo cometido en Omnity. Por supuesto, las meditaciones no van a faltar, sigo resonando y vibrando muchísimo con cada meditación que hago, pero sí necesitaba crear este pequeño espacio, ¿no? Y sobre todo un poco más el contacto con vosotros, con la gente, con la comunidad que se ha ido creando a lo largo de estos años. Necesitaba hacer un llamado también a nuevas personas que empiezan en este camino y que no saben por dónde empezar. Yo muchísimas veces cuando me escriben y me piden consejos sobre algo se ha despertado en mí, tengo una necesidad de empezar a meditar o empezar a visualizar o empezar a manifestar. ¿Por dónde empiezo? Mi consejo siempre es échale un vistazo a lo que hay y mira a ver qué ha llamado tu atención, porque las personas que me estáis escuchando, sé que muchas de vosotras me daréis la razón, cuando comienzas, ¿no?, a interesarte por el tema del despertar espiritual, siempre hay un tema que te adentra, siempre hay algo que ha resonado muy fuerte y suele ser como tu puerta de acceso a todo lo que está por venir. El mundo espiritual es un mundo infinito, al final todo se reduce a la existencia, todo se reduce al por qué estamos aquí. Y siempre hay algo que va a ser lo que te va a abrir los ojos, siempre hay algo que está creado para que en ti y en tu conciencia se cree un nuevo interés. Y al final es un escalón que subes y te deja ver como el horizonte del siguiente nivel, ¿no? Es como... Yo lo definiría como pasarse pantallas en un videojuego. Cada vez que terminas una pantalla, de repente aparece otra, ¿no? Y eso es un poco lo que yo intento transmitir también en el canal, ¿no? Que hay infinidad de temas y todos al final, cuando los entrelazas, comprendes que están absoluta y completamente relacionados unos con otros y se crea un puzzle perfecto, ¿no? Y ese puzzle al final no es más que la existencia, es el por qué estamos aquí, ¿no? La grandísima pregunta que nos hacemos que parece que no vamos a poder resolverla hasta el día, ¿no?, que trascendamos. Yo creo que podemos darle una respuesta en vida a esa pregunta. Yo creo que muchas personas pueden deducir por sí mismas cuál es el sentido de la existencia, sin doctrinas, sin ni siquiera escuchar opinión de otros, simplemente observando qué nos dice nuestra intuición. Yo creo que podemos llegar a esa respuesta. Por hoy me despido, tengo muchísimas ganas de comenzar con invitados con este proyecto. Tengo temas muy interesantes y me encantaría que me propusierais qué temas os gustaría hablar. Por supuesto, me encantaría también tener una pequeña sección donde pueda leeros experiencias o incluso aportes que son súper interesantes y que a veces siento que me los quedo todos para mí. Así que sí, este podcast va a tratarse de compartir y de despertar pues esas cosillas, ¿no?, que sentimos a veces las personas y que muchas veces nos falta con quién hablarlas, nos falta socialmente poder hablar de la espiritualidad de una forma normalizada y muchas veces fuera de ese estado, ¿no?, quizás tan profundo de meditación o sacarlo un poco
a la vida terrenal, ¿no? Somos personas, somos seres terrenales, hacemos cosas terrenales y la espiritualidad debería formar parte de ese sentimiento terrenal. Y aquí me despido, nos vemos pronto en un siguiente podcast. Seguramente, muy probablemente, el tema del siguiente podcast sea los registros acásicos, que es un tema del que quizás sabemos menos de lo que deberíamos. Es un tema apasionante, muy relacionado con el tema de vidas pasadas, que quizás está un poquito más interiorizado. Y por supuesto con una invitada que sabe muchísimo, de la que yo he aprendido un montón, y es mi queridísima amiga Ángela, una canalizadora a la que quiero un montón y con la que he empezado a trabajar hace poquito. Así que me despido, muchísimas gracias por estar siempre al otro lado, muchísimas gracias también a las personas que me estén oyendo por primera vez. Mi nombre es Mónica y este podcast es Misterios del Alma. Hasta pronto.